Buenas noches tengan todas y todos. Da inicio a la sesión pública convocada para esta fecha. A fin de estar en condiciones de sesionar válidamente, solicito a la Secretaría General de Acuerdos tenga bien de dictar el quórum legal. Con su autorización, Presidenta, me permite informarles que se encuentran presentes los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Muchas gracias, Secretaria. Por favor, sírvase dar cuenta con la propuesta del orden del día. Con mucho gusto, Presidente. Señores magistrados, los puntos del orden del día previamente circulados y que fueron hechos en su conocimiento con la convocatoria para esta sesión son los proyectos de sentencia de los siguientes asuntos. 1. Juicios de inconformidad identificados con las claves TEM-KIN 113-2015 y TEM-KIN 114-2015, promovidos por los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente, y aprobación en su caso. Número 2. Juicio de inconformidad identificado con la clave TEM-KIN 069-2015, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, y aprobación en su caso. 3. Juicio de inconformidad identificado con la clave TEM-KIN 040-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, y aprobación en su caso. Es cuanto, Presidente. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, en votación económica se consulta si aprueban la propuesta del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria General de Acuerdos, continúe con sobre la sesión. Con gusto, Presidente. El primero y segundo punto del orden del día corresponde a los proyectos de sentencia de los juicios de inconformidad identificados con las claves TEM-KIN 113-2015, TEM-KIN 114-2015, así como el correspondiente al TEM-KIN 069-2015, promovidos por los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, respectivamente, y aprobación en su caso. Licenciado Héctor Rangel Argueta, sírvase dar cuenta conjunta de los dos proyectos de sentencia circulados por la ponencia a cargo del magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los expedientes TEM-KIN 113/2015 y TEM-KIN 114/2015 en relación con el Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, y TEM-KIN 69/2015 correspondiente al Ayuntamiento de Tuxtlaquillo, Michoacán. Por lo que vean los primeros dos asuntos referidos, cabe ser patente la existencia de una conexidad en la causa, por lo que se propone su acumulación. En primer término, y analizando los agravios hechos valer por el Partido de la Revolución Democrática, así se tiene que el Instituto de Referencia destaca que los partidos del Trabajo y Encuentro Social incumplieron con el convenio y resolución del Juicio Ciudadano STJDC 211-2015, lo cual dejó sin efecto la candidatura común y de que nunca se le informó que prevalecería la misma ni el registro de su candidato. Dicho agravio deviene infundado, pues la resolución del Juicio Ciudadano no dejó sin efecto la candidatura común celebrada ante el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, sino únicamente por lo que correspondía al Partido de la Revolución Democrática, como tampoco se inhabilitó al ciudadano Baltasar Gaona Sánchez para participar en el proceso electoral, lo que permite deducir que el registro de dicho ciudadano por los partidos del Trabajo y Encuentro Social en candidatura común siguió vigente. Y en lo relativo a que no se le informó que prevalecía dicha candidatura, debe decirse que el partido actor tuvo diversas formas de conocer dicha determinación, tal y como se ve reflejado en el proyecto que se somete a su consideración. Respecto al agravio relativo a que debió haberse emitido un nuevo acuerdo de candidatura común, ya que el anterior era nulo, es de estimarse inoperante. Si bien es cierto que no hubo un nuevo acuerdo que recayera la candidatura común integrada por el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, es el caso que sí se dio una nueva determinación, esto es, el Acuerdo 175/2015 del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, pues en el mismo hubo pronunciamiento sobre la subsistencia de la candidatura común de los partidos citados, acuerdo del que además no hizo impugnación alguna al respecto. Ahora,
por lo que vea el motivo de disenso consistente en que es ilegal que un candidato que compitió en elecciones internas de un partido se haga candidato de otro, es de calificarse infundado. En efecto, el Instituto Político Autor parte de una premisa incorrecta al asumir que el candidato en cuestión se fue de un partido a otro, cuando en realidad, por lo que vea el Partido del Trabajo y el Encuentro Social, no dejó de serlo, por lo que no hubo tal cambio, sino que en todo caso este se dio, pero en el Partido de la Revolución Democrática, por la determinación judicial referida. Ahora, en relación a que señala el actor que es inconstitucional la candidatura común del Partido de Encuentro Social y de que deben anular sus votos, es de estimarse inoperante, en virtud de que este órgano jurisdiccional no puede desconocer el principio de legitimidad que rige la materia electoral y que opera en el caso y en análisis, puesto que no se impugnó en el momento procesal del multicitado registro, por lo que al haber acontecido la subsistencia de la candidatura común entre los partidos del Trabajo y Encuentro Social, dentro de una etapa ya fenecida y atendiendo al principio de legitimidad de las etapas electorales, no resulta viable poder analizar la legalidad del acto controvertido dentro del presente juicio. Finalmente, el agravio consistente en que el ciudadano Baltasar Gaona Sánchez se condujo con deshonestidad cuando fue presidente municipal deviene inoperante. Lo anterior, ya que el Partido de la Revolución Democrática se limitó a realizar una afirmación genérica que no está encaminada a justificar en qué consistió la honestidad señalada, y en base a ella pretende que este órgano colegiado lleve a cabo una revisión total y oficiosa de su afirmación, lo cual escapa a los alcances de la suplencia de la queja, pues dicho partido se encontraba obligado a destacar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al respecto solo se remite a la información destacada en las 3 notas periodísticas de internet, las cuales solo pueden arrojar indicios sobre los hechos que se reseñan. Máxime que cuando el referido Gaona Sánchez fue registrado por los 3 partidos políticos, no existió motivo de reproche alguno, siendo incluso la propuesta del Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional los hizo consistir en lo siguiente: que hubo violación a los principios de certeza y legalidad al exhibir los actas del cómputo municipal de elección, exhibiendo para acreditar su dicho copias al carbón de 2 actas de cómputo municipal, ambas de fecha 11 de junio. Dicho agravio deviene infundado en virtud de lo siguiente: si bien es cierto, se advierte de manera indubitable que efectivamente en ambas actas de cómputo se asentaron diferentes rubros en el apartado correspondiente a la votación total en el municipio, empero ello no se trató meramente de un error aritmético, pues al analizar dichos documentos, los demás rubros que las componen son idénticos. Ahora, en relación al motivo de inconformidad, que hace consistir en que se enteró de la candidatura común del Partido del Trabajo y Encuentro Social hasta que se le entregaron las actas de escrutinio y cómputo, así como a que dicha candidatura es improcedente, resulta inatendible. Lo anterior, atendiendo a lo sentado en las consideraciones que quedaron precisadas al dar respuesta a los agravios hechos valer por el Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, el agravio relativo a la nulidad absoluta de la candidatura común en mención y de que no procedía el registro de Baltasar Gaona Sánchez por ningún otro partido resulta también inatendible, ya que la candidatura común no se encuentra afectada de nulidad absoluta, pues como se dijo anteriormente, la misma subsistió en los términos antes precisados, por lo que el Partido Revolucionario Institucional tenía la facultad de promover los medios de impugnación que se estimara pertinentes, ello con el objetivo de que en tiempo y forma fuera corregida la irregularidad que ahora aduce. Bajo ese mismo tenor, debe dejarse precisado que, contrario a lo arguido por el Partido Revolucionario Institucional, referente a que los partidos del Trabajo y Encuentro Social debieron registrar en conjunto con el Partido de la Revolución Democrática una nueva planilla encabezada por Alfredo Jiménez Baltasar, debe decirse que la imposibilidad del Partido de la Revolución Democrática de postular a Baltasar Gaona Sánchez derivó de un mandato judicial exclusivo para él, no así para los institutos políticos que en su momento integraban la candidatura común.
Ahora, respecto al agravio relativo a que se presentó escrito de protesta que no fue tomado en cuenta por parte del Consejo Electoral Municipal, deviene inoperante, pues el estudio de dicho escrito no beneficiaría al entonces recurrente, ya que no justificó como es que tanto la omisión como las presuntas irregularidades narradas en la mencionada constancia impactaban o restaban validez a los resultados electorales. Tocante al agravio de que, al ser inexistentes los registros, resulta inelegible a presidente municipal Baltasar Gaona Sánchez, también deviene inoperante. En efecto, contrario al aseverado por el Partido Revolucionario Institucional, como ya quedó precisado anteriormente, el registro de Gaona Sánchez no resulta inexistente, sino que tiene la plena eficacia jurídica, lo cual acarrea el hecho de que existan registros válidamente diferentes respecto a los candidatos y planillas de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Encuentro Social. De ahí que este órgano jurisdiccional no pueda advertir la inelegibilidad de Baltasar Gaona Sánchez atribuida por el registro de la candidatura común en la que contendió. Además de que no existe ni señalamiento concreto ni prueba alguna que tiendan a justificar la actualización de alguno de los supuestos de inelegibilidad, y si bien es cierto que este tribunal ha seguido el criterio de que no pueda ir en candidatura común un partido de reciente creación, no menos verdadero es que en el presente caso el registro de la candidatura común entre los partidos del Trabajo y Encuentro Social quedó firme al haber operado en su favor el principio de definitividad. Consecuentemente, el registro de Baltasar Gaona Sánchez surte los mismos efectos. Así como cuando se trata de desvirtuar la presunción de validez de la que está revestida el acto administrativo de registro de un candidato, la regla aplicable es que quien pretenda destruirla le pesa la gravedad procesal de acreditar lo contrario, lo cual no aconteció. Además, cabe destacar que no es jurídicamente viable la pretensión de los actores de que se anulen únicamente los votos emitidos a favor de otras planillas, pues una revocación de votos o de elección como la que se propone resultaría inviable, pues una vez que los electores han sufragado los votos, pasan a formar parte de la totalidad de la votación, por lo que no es posible anular los votos en lo individual. Finalmente, tocante al motivo del agravio del que está afectada de nulidad absoluta la asignación de los regidores electos por el principio de representación proporcional, al tratarse de una consecuencia de nulidad que atribuye al registro de la candidatura común, tal argumento es infundado, puesto que al no resultar fundado alguno de los motivos de disenso, consecuentemente resulta inconcluso también el desestimar el presente motivo de agravio. Por lo expuesto, la ponencia propone confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, así como la declaración de validez de la misma, la entrega de constancia de mayoría y validez de elección a favor de la planilla postulada por el Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Es la cuenta, señor presidente y señores magistrados, de los dos primeros asuntos. Por otra parte, doy cuenta con el juicio de inconformidad TEM-GIN 069 de 2015. En el presente juicio, el partido Movimiento Ciudadano invoca la nulidad de la votación recibida en 2 casillas por las causales establecidas en las fracciones 9, 10 y 11 del artículo 69 de la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana, consistentes en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos y por existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Primeramente, por lo que ve a las causales 9 y 11 reseñadas, en el proyecto se propone analizar conjuntamente las mismas, dada la estrecha vinculación de los señalamientos expuestos por el actor en torno a las supuestas irregularidades que señala
y que se vinculan con la presión sobre el electorado, pues al respecto el actor señala que Albertano Ramírez Flores, miembro del Consejo Municipal Agropecuario del Ayuntamiento de Tuliscatío, al haberse desempeñado en las casillas 2068 básicas como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, dadas sus funciones que realizaba en el ayuntamiento, propició que los votos emitidos en dicha casilla se emitieran bajo presión sobre los electores, y que Francisco Javier Rueda Díaz y Ramón Chávez Medina, en cuanto jefe de obras públicas y auxiliar, respectivamente, en la localidad de Las Cruces, al haberse desempeñado en la casilla 2068 contigua 1 como representantes también del mismo instituto político, igualmente ejercieron presión. Ahora, previo al análisis de la pretensión, se destaca en el proyecto no fue hecho controvertido que los referidos ciudadanos fungieron como representantes del Partido Revolucionario Institucional en las casillas impugnadas, así también que ambas casillas se ubican en las comunidades de Las Cruces, siendo únicamente controvertido el de si desempeñaban o no dichos cargos al día de la elección. Y ello es, pues no obstante el reconocimiento de en un primer momento realizó el partido político al comparecer al juicio. El síndico de dicha municipalidad informó e hizo llegar las renuncias al cargo de los dos primeros señalados, las cuales fueron presentadas el 27 y 29 de mayo. Sin embargo, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, su veracidad se ve refutada con la interpelación notarial que al respecto presentó el actor, respecto del director de Desarrollo Rural de dicho ayuntamiento, quien a la fecha de su desahogo 15 de junio destacó que Albertano Ramírez Flores se desempeñaba como enlace auxiliar de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, de ahí que se genera la duda razonable sobre si el día de la elección era o no servidor público. Ahora, aún de soslayarse lo anterior, lo relevante es determinar si existió o no la presión, pues aún y en el extremo de que fueran ciertas las renuncias, ello no excluye la posibilidad de que no se hubieran ejercido presión, máxime que, como se razona, no hay elementos que indiquen que la comunidad ya no lo reconociera como autoridad, pues por la inmediatez que existía posterior a las renuncias con la relación a la jornada electoral, permiten razonar que su presencia y permanencia genera una presunción de que pudiera haber provocado inhibición en los electores, y es que de suponerse que por las renuncias, se insiste, en el caso concreto, se desvaneció en automático cualquier posibilidad de presión, en tanto como supeditar un tema de presión psicológica a un mero trámite administrativo de renuncia. De esa manera, que al analizar las causales de referencia en relación con la casilla 2068 básica, se destaca acorde al cúmulo probatorio que Albertano Ramírez Flores, como auxiliar del Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario, era el vínculo o enlace entre la comunidad y el ayuntamiento, es decir, resultaba un gestor sobre los apoyos y demás que pudieran presentar el ayuntamiento, particularmente en el área de desarrollo agropecuario, que con independencia de que no se tratase de un cargo superior, se analiza en el proyecto que el lugar en que fue representante de casilla se trata de una comunidad pequeña con vocación campesina, en la que se puede tener la percepción que por la vinculación y función que realizaba, de que éste es quien decide a qué persona se le entrega el apoyo respectivo, o incluso la certeza de que es la persona que hace llegar sus documentos ante las autoridades, por lo que como intermediario lo coloca en una posición importante, en la medida de que a través suyo se comunicaban tiempos, trámite y documentación para acceder a los programas sociales. Ahora, no obstante lo anterior, es decir, evidenciar la presión que pudo haber existido sobre los electores, que no se justifica el elemento de la determinancia respecto al impacto que pudo haber tenido sobre el electorado, pues al respecto, el Partido Revolucionario Institucional, que fue quien tuvo al servidor público como su representante en la casilla que nos ocupa,
no tuvo el triunfo en la misma, sino el segundo lugar, de manera tal que aun y cuando la presencia de dicho servidor público, el partido político no obtuvo la victoria, ya quien obtuvo el primer lugar en la votación en esa casilla fue el Partido de la Revolución Democrática. No siendo mediable dicha determinancia cuantitativamente, es decir, a través de la magnitud o el cúmulo de irregularidades, así como del número cierto o calculable racionalmente de los votos emitidos en forma irregular, a fin de establecer si esa irregularidad definió el resultado de la votación o pudiera generar un cambio de ganador, teniendo como referencia la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Ni tampoco se puede atender a un criterio cualitativo, pues sería tanto como afirmar que los votos que estuvieron viciados, asumiendo indebidamente que hubieran sido todos los obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional, que son menos de los que presume válidamente se emitieron en libertad, deberían conllevar a anular los demás, lo que atentaría contra el principio de lo útil, no debe viciarse por lo inútil, por lo que debe prevalecer en todo caso el principio de conservación de los votos válidamente emitidos. Ahora, por lo que vea la casilla 2068 contigua a una, contraria a lo sostenido por el actor, los representantes que fungieron en dicha casilla fueron auxiliar y trabajador de obra, cuyos cargos no es factible clasificar como funcionarios con atribuciones o posibilidades de influir materialmente o jurídicamente en el resto de la comunidad. De lo anterior, que se califiquen de infundados los motivos de disenso antes expuestos. Por otra parte, en relación a la causal 10 del artículo 69 de la Ley de Justicia Electoral, se propone calificar de infundada, dado que si bien es cierto que se evidenció que la votación en ambas casillas impugnadas fue recibida a las 9:03 y 9:06 horas, ello por sí solo no actualiza la hipótesis de la nulidad que nos ocupa, pues al respecto no se desprende la existencia de incidente alguno ni escrito de protesta por parte de los representantes de los partidos, que presupongan un impedimento racional al ejercicio del voto. No obstante, y que en dichas casillas estuvo presente el representante del Instituto Político Actor. Asimismo, no obstante que no acredite el actor el número de electores que se les haya impedido emitir su voto, también se destaca que en dichas casillas hubo una participación de votantes mayor a la participación general que existió en todo el municipio, por lo que se puede deducir que no fue determinante el tiempo que tardó en abrirse la casilla, además que el actor no acreditó cuantitativamente un número determinado que haya impedido votar. Por ello, que resulte dable calificar de infundado el agravio de mérito. En ese sentido, y ante el infundado de los agravios, se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez expedidas por el Consejo Electoral Municipal de Tumbiscatío, Michoacán. Es la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Gracias, licenciado Rangel Argueta. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de sentencia. Los tres. Tiene la palabra el magistrado Homero Valdovinos Mercado. Mi pronunciamiento es en cuanto al segundo de los asuntos, que es el GIM 69-2015. El proyecto que se pone a consideración descansa en dos puntos o trae dos argumentos principales autorales. El primero se refiere en cuanto a la votación que fue depositada en las casillas 268 básica y contigua 1. Del primer aspecto estoy de acuerdo en la parte que se aborda lo referente, creo que es el segundo tópico en el que se aborda y en el que estoy de acuerdo en cuanto a que la votación se emitió, no obstante que las casillas se instalaron a las 7:30, una de ellas, la primera, la 268 básica y la contigua en su orden, inició la votación a las 9:06 y la segunda a las 9:03. El tratamiento que se le da en esa parte estoy de acuerdo, pero el otro tratamiento, ahí emito voto particular en cuanto a que
empleados que se mencionan, que es Albertano Ramírez Flores, en su calidad de miembro del Consejo Municipal de Agropecuario del Ayuntamiento de Tumbiscatío, y Javier Goda Díaz y Ramón Chávez Medina, jefe y auxiliar respectivamente de Obras Públicas en la localidad de Las Cruces, adscritos al Ayuntamiento en Comento. No estoy de acuerdo en esa parte, insisto, emito voto particular en esa parte del proyecto que se me pone a consideración, por la razón de que el secretario del ayuntamiento, que es el facultado para certificar documentos, emitió diversos o acompañó al oficio que asignó el síndico del municipio diversas constancias donde se desprende la información respecto a si son o no son empleados. Entonces, desde mi punto de vista, el tópico que se debió abordar en primer lugar fue si estas personas que acabo de mencionar, quienes fungieron como representantes del Partido Revolucionario Institucional en las casillas que comento, Albertano Ramírez Flores en la casilla básica 268 y los dos últimos en la contigua 1, si eran empleados o no el día de la elección. Ese fue el primer punto que debió haberse abordado desde mi punto de vista. Una vez superado se debió analizar si la presencia de ellos en las casillas conllevaba a lo que se comenta en el proyecto, a lo que se plasma, en el sentido de que hubo una presión al electorado. Máximo pues que en el propio proyecto se hace un estudio o se hace un argumento en el sentido de que existe una duda razonable en cuanto a la función o si tenían estos nombramientos o no. Entonces mi postura es que debió haber podido recabado pruebas. Finalmente el código comicial local nos faculta, en términos de la fracción 12 del dispositivo legal 66, en relación con el 29 de la ley adjetiva electoral, para que para efectos pues, de tener las pruebas suficientes y aptas para determinar en un momento dado si estas personas el día de la elección tenían o no algún nombramiento y como consecuencia tengan algún cargo para el ayuntamiento de referencia. Entonces fijo mi postura en cuanto a este proyecto para emitir mi voto particular en este último tratamiento que se le da al mismo. Es todo. Gracias, magistrado Bernardo. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Sí, gracias, magistrado. Buenas noches. Nada más para hacer algunas reflexiones en torno a la propuesta que estamos sometiendo a su digna consideración. Efectivamente, el proyecto parte de la duda razonable y en su momento se estima el no recabar o el no ir por más pruebas, a pesar de que efectivamente se nos da esta facultad para mejor proveer, porque la lógica del proyecto no estribaba tanto en determinar si eran o no funcionarios. Ya el ayuntamiento había dicho en principio que habían renunciado. El detalle es que a nosotros lo que de alguna manera nos motiva a emprender el estudio que proponemos es que esa renuncia se da 3-4 días antes de la jornada electoral. En esa lógica nosotros razonamos que si de alguna manera se acepta que los ayuntamientos o funcionarios que pertenecen a los ayuntamientos puedan estar el día de la jornada electoral como representantes del partido y que por el hecho de renunciar un día o 2 días antes se inhibe cualquier posibilidad de presión sobre el propio electorado, es la parte que nosotros en su momento proponemos y razonamos como una especie de tratar de cerrar incluso a la posible realización de ilícitos atípicos, porque insisto, bastaría entonces con presentar una renuncia previa para entonces inhibir este tipo de presión, asumiendo y entendiendo que se trata de un esquema de presunción psicológica, que es la que en todo caso se genera dentro de las propias, o por este tipo de presión que se analiza. Bajo esa lógica, nosotros emprendemos el estudio, ciertamente no nos concentramos tanto en esa parte, y efectivamente a partir de la duda razonable, emprendemos el estudio en el sentido de establecer y considerar que por las peculiaridades del asunto, por el caso concreto, sí se podría seguir generando la presión dentro de la propia comunidad, y incluso arribamos al convencimiento de que sí se pudo haber generado esa presión.
donde sí, como ciertamente lo acabarán de haber escuchado en la cuenta, donde sí ya nosotros no podemos así que superar el tema, es el tercer elemento de esta causal, que es el elemento de la determinancia, particularmente porque quien estuvo en esa casilla como representante efectivamente no logró el triunfo, y entonces creemos que eso es una causa importante precisamente para no estimarlo de esa manera, ¿no? Entonces realmente esa es un poco la lógica precisamente por la cual no decidimos darle tanto peso al tema de la renuncia. Ciertamente ahí estaban las constancias o algunas constancias, ya se había dicho, pero llevábamos obviamente, o lo que les proponemos es verlo en los términos que acabo de comentar. Gracias. Gracias, magistrado Ignacio Hurtado. Magistrado Homero Valdovinos, tiene la palabra. En cuanto aquí a lo que mencionaba yo, es, bueno, insistir en esa parte máxima, pues que fue un argumento total en la queja que se hizo valer, de ahí que es mi postura, pues en ese sentido de que debió haberse terminado principalmente si eran no empleados. Una vez superado, vuelvo a insistir, ese aspecto, bueno, eso nos da un punto de partida para ver hacia dónde analizamos un poco o qué tratamiento se le da al proyecto. Máxime, pues que este pleno resolvió el 6 de julio de este año en el GIN 87 y 95, ambos de 2015, en donde se sustentó, se valoró principalmente el hecho de que las actuaciones que fueron remitidas por el secretario del ayuntamiento tienen valor probatorio. ¿Por qué? Porque es la autoridad facultada para emitir ese tipo de documentos. De ahí pues que es mi postura en cuanto a que debió haberse analizado ese aspecto. Gracias, magistrado Homero Valdovinos, por una intervención. Magistrado Sí, yo adelantar que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Entiendo que se confirma el cómputo municipal del Ayuntamiento de Michoacán. Sin embargo, tengo un motivo de disenso por cuanto ve al estudio de la causal novena del artículo 69 de la ley en la materia, que se refiere a ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla. Exclusivamente respecto de la casilla 2068, donde funge como representante del Partido Revolucionario Institucional ante la mesa directiva de casilla, un ciudadano aparentemente miembro del Consejo Agropecuario del Ayuntamiento de Tumbiscatío, auxiliar de la comunidad de Las Cruces. Bueno, que a decir del actor, ejerció presión en el electorado al tener como sus funciones gestionar apoyos a los campesinos del sector agropecuario en todas sus vertientes. La causal en estudio, la que ya cité, se actualiza cuando se acreditan plenamente tres elementos: que existe violencia física o presión; dos, que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y tres, que esos hechos sean determinantes para la votación. En el proyecto advierto que únicamente se desarrolla el tercer elemento, que es la determinancia. A ese respecto, estimo que no se actualiza efectivamente la causal en estudio, no únicamente por la determinancia, sino por una razón distinta. Esto es porque el servidor denunciado, representante del Partido Revolucionario Institucional, ya no era funcionario del Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Tumbiscatío. Yo eso lo advertí de autos, abierto constancias, certificaciones del secretario del Ayuntamiento, como dice el magistrado Homero, son documentos públicos, los cuales a mi criterio me convencen de que en la fecha del día de la elección ella no formaba parte de servidor público municipal. Por tanto, considero que al no ser ya funcionario en el día de la jornada, no se actualiza la causal de nulidad consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. Esto de bien infundado, pero por este motivo, no únicamente por el motivo de la determinancia que comenta el magistrado Ignacio. ¿Es cuánto? Gracias. Magistrado Ignacio Hurtado. Muy brevemente, ciertamente lo acaba de mencionar el magistrado, la causal es presión o violencia. No dice causal o presión o violencia por funcionario,
Sí, la presión o violencia puede provenir de diferentes agentes, no nada más la causal. Dentro de esa causal hay variantes, y una de esas variantes es efectivamente cuando proviene de un mando medio superior, funcionario público, que ejerce presión sobre el electorado. Por eso yo insisto en el sentido de que la lógica del asunto es que partimos de la base que él renunció, a pesar de que el partido confiesa de alguna manera que él todavía era, cuando rinden su informe circunstanciado, ellos aceptan que todavía eran servidores públicos. Cuando se pide la información al ayuntamiento, ciertamente, como se acaba de decir, el secretario, quien es la persona facultada, señala y dice que ya no lo son. ¿Qué es lo que a nosotros nos da una nota distintiva al asunto y lo que nos motiva y nos lleva a verlo de una manera distinta a lo ordinario? Es el hecho de que la renuncia es de 4 o 5 días previos a la jornada electoral. Si la renuncia hubiese sido de un mes o 2 meses previos a la jornada electoral, seguramente hubiéramos razonado en el sentido de que se diluyó la posibilidad de la presión sobre el propio electorado. Vuelvo a lo mismo. Nuestra preocupación en el proyecto es esa, que en su momento mandemos una señal en el sentido de que basta con que renuncies un día previo a la elección, renuncia formal, presentada, y entonces puedas fungir como representante en las mesas directivas del Castillo. Esa es, insisto, la lógica que animó a la propuesta que presentamos a la misma consideración. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más desea participar? Señores magistrados, con su permiso y respetuosamente, voy a plantear una posición con respecto al proyecto que se presenta, este último, y que desde luego, para ser muy breves, voy a hacer míos los argumentos que ha presentado el magistrado Homero Valdovinos, en congruencia de fundamentalmente dos precedentes que aquí hemos establecido en ese sentido, y por lo tanto yo también emitiré mi voto particular sobre este aspecto únicamente. ¿Alguna otra intervención? Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretario general de acuerdos, por favor, tome su votación. Presidente, si me lo permite, en virtud de las intervenciones de los señores magistrados, voy a permitirme consultar la votación de manera separada de los dos proyectos de los que se ha dado cuenta. De esta forma, señores magistrados, consulto si aprueban el proyecto de sentencia de los juicios de inconformidad 113 y 114. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Es nuestra consulta. Magistrado Alejandro Rodríguez. En favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. En segundo término, consulto, señores magistrados, si aprueban el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 69. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Es también nuestra consulta. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Con el voto particular que anticipé. ¿Sería en contra o a favor? Voto particular en contra de la segunda, el segundo tratamiento que se dio en el proyecto. Magistrado presidente José René Olivos Campos. Con el voto particular en el sentido que ha señalado el magistrado Homero, en el primer aspecto. Sí. El voto particular pido que se agregue en la sentencia. De igual modo, solicito sea agregado. Presidente, me permite informarle que el proyecto de sentencia de los juicios de inconformidad 113 y 114 han sido aprobados por unanimidad de votos, y el proyecto del juicio de inconformidad 69 ha sido aprobado por mayoría, con 3 votos a favor y 2 en contra, con los votos particulares del magistrado Homero Valdovinos Mercado y del presidente José René Olivos Campos, quienes han anunciado voto particular. ¿Le permite una moción, nuestro presidente? Sí, magistrado Rubén Herrera. Sí, bueno, yo esperaba primero la votación y luego el razonamiento de los votos, pero veo que ya se adelantaron. Yo, como adelante, estoy a favor del proyecto y
anuncio voto concurrente en atención a la manifestación que hice del fallo del primer argumento. Se toma nota del anuncio del voto concurrente del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. En consecuencia, en los juicios de inconformidad 103 y 114 de 2015 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente TEM-KIN 114-2015 al TEM-KIN 113-2015 por ser el primero que se recibió en la oficialía de partes de este tribunal. Por tanto, prócese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al segundo de los citados juicios. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, así como la declaración de validez de la misma y la entrega de constancias de mayoría y validez de la elección a favor de la planilla postulada por el Partido de Trabajo y Partido Encuentro Social. En el juicio de inconformidad 69-2015, el Supremo resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Tumiscatío, Michoacán, así como la declaración de validez de la misma y la entrega de las constancias de mayoría y validez de la elección. Secretaria General de Acuerdos, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, presidente. El tercer punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave PEN 040-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Licenciada Lisbeth Díaz Mercado, sígase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto recién mencionado. En la consulta se propone confirmar el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Tangancícuaro, realizado por el Consejo Electoral Municipal de aquel municipio, de 10 de junio de 2015, así como la declaratoria de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría y validez expedidas a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender en la elección del pasado 7 de junio. Lo anterior se determinó después de realizar un análisis de las pruebas presentadas por el actor, en que se concluyó que respecto del primer agravio referente a los hechos de colocación de propaganda del Partido Acción Nacional en lugar prohibido y posteriores publicaciones denostativas de la imagen del candidato del Partido Revolucionario Institucional ocurridos el 3 y 4 de junio de este año, las mismas no quedaron demostradas, y menos aún que hayan influido en los ciudadanos de Tangancícuaro, Michoacán, al momento de realizar la votación en la que contendió el candidato priista. El segundo agravio expresado por el actor fue el referente a solicitar la nulidad de 48 casillas instaladas en el municipio ya mencionado en la elección del 7 de junio, en donde se alegó la actualización de las causales de nulidad establecidas en el artículo 69, fracciones cuarta, sexta y onceava de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Michoacán de Campo. En este caso, tampoco hubo una demostración plena de las violaciones aducidas, no obstante que se demandó la nulidad por apertura tardía de las casillas, la falta de firma de algunos funcionarios y el error en las actas de escrutinio y cómputo de la elección del ayuntamiento. Pues una vez que se llevó a cabo la revisión de los documentos, se concluyó que aún y cuando hubo una apertura tardía, en las casillas impugnadas, el retraso fue justificado tomando en consideración que los funcionarios de casilla debieron hacer los preparativos de la instalación, como lo es, en primer lugar, la ubicación del mobiliario de la urna, mesas, sillas, lonas y demás material electoral. Segundo, identificar a los representantes de los partidos políticos. Tercero, indicar si la casilla se instaló en un lugar diverso y poner la causa. Cuarto, si la casilla se integró con los funcionarios autorizados o con algunos que formaban parte de la fila que en ese momento se tuvieran que haber integrado. Quinto, realizar el conteo de una en una del total de las boletas recibidas para cada uno de los cargos en los cuales se votaría. Sexto, realizar la anotación del folio que contienen las boletas, así como el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal y de la lista de ciudadanos con resolución del Tribunal Electoral.
Séptimo, la firma o sello de las boletas según lo solicitaran los representantes de los partidos políticos. Octavo, el armado de la urna. Noveno, la anotación de los incidentes que en su caso hasta ese momento se hubieran presentado. Décimo, si es el caso, señalar si alguno de los representantes partidistas haya firmado el acta bajo protesta. Y onceavo, poner la hora de inicio de la votación. Por todas estas razones se consideró justificado el retraso en la apertura de la casilla. Ahora, en cuanto a las violaciones aducidas por la falta de firmas de algunos funcionarios de la mesa directiva de casilla, es importante señalar que solo en algunos casos se demostró la falta de tal requisito, no así que la omisión en cita haya ocasionado lesión a los principios rectores de la materia electoral. De acuerdo a la jurisprudencia 1/2001 y 17/2002, de rubros, acta de escrutinio y cómputo, falta de firma de algún funcionario de la mesa directiva en él no es suficiente para presumir su ausencia, y acta de jornada electoral, la omisión de firma de funcionarios de casilla no implica necesariamente su ausencia. Ambas jurisprudencias adoptadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que respecta a los errores de las actas de escrutinio y cómputo, se logró determinar que no hubo tales errores, sino se trató de omisiones en el llenado de los rubros accesorios de las mismas. En consecuencia, no hubo errores determinantes ni agravio que se deba reparar en beneficio del recurrente. Es la cuenta, señor presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada Díaz Mercado. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor del proyecto. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. Con la consulta. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 40/2015, este pleno resuelve: único, se confirma el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento realizado por el Consejo Electoral Municipal de Tangancícuaro, Michoacán, de 10 de junio de 2015, así como la declaratoria de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría y validez expedidas a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender en la elección del pasado 7 de junio. Secretaria General de Acuerdos, continúa con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido votados los puntos del orden del día aprobados para esta sesión. El magistrado ha cerrado esta sesión pública. Muchas gracias y buenas noches a todos.